Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, estamos acá para hablar de varios temas constitucionales que han estado, un poco en debate en las últimas semanas y a veces son difíciles para ustedes, todos sufren mucho tratando de entenderlos, aunque deberían ser muy sencillos, dicho sea de paso. La Constitución es para que todos la lean, porque es un instrumento que todo ciudadano debería tener en la mano. Hemos invitado al doctor Carlos Fernández Fontenoy. Él es profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, director de la maestría de Ciencia Política, además, o sea que tiene no solamente la carga del derecho constitucional, sino también de la ciencia política, que es una ciencia independiente, por si acaso, del derecho, pero que tiene mucha vinculación con él. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias. Bueno, la semana pasada y antepasada se han planteado problemas que a veces están muy lejos de la ciudadanía, porque son problemas complejos, y que, digamos, son parte de la definición de nuestro diseño constitucional. Hablemos un poco de la cuestión de confianza, de sus orígenes, de por qué está en la Constitución. Chirino Soto lo dijo en el diario de Debates en el 93, que esta institución en realidad se colocaba para evitar los golpes de Estado, que era una válvula de escape que le daba la última palabra al presidente. Hay que recordar además que la iniciativa del grupo político fujimorista en ese contexto era que el presidente pudiera disolver el Congreso sin expresión de causa, por lo menos una vez durante su mandato. Y Chirinos les dice en el debate, sí, ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril, pero no, vamos a buscar otra fórmula. Y se crea un subgrupo de trabajo con el papá de Miki Torres, Joy Guay y Chirinos, y llegan a esta fórmula, a este acuerdo de la cuestión de confianza, que no se ha usado prácticamente hasta este gobierno, 19 años después. Entonces, claro, tendría que darse la situación en la cual hubiera una importante mayoría política frente a un presidente que era de otro partido, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué límites tiene la cuestión de confianza? Es algo que me gustaría debatir esta mañana, porque hay un grupo de personas que dicen no, que es muy limitada, y bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que es para todo. ¿Qué límites tiene? Mira, en realidad yo estoy de acuerdo contigo de que la cuestión de confianza se crea para equilibrar un poco la relación entre los poderes, ¿no? En este caso el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y si bien no se ha usado, es porque que yo recuerde nunca hemos tenido un Congreso como el que tenemos, ¿no? Yo nunca he visto en mi vida un Congreso cuya mayoría de Fuerza Popular y aprista, sus dos jefes, uno acabe presa y el otro suicidado. Claro. Esos son las dos cabezas del Congreso, ¿no? Entonces es un Congreso muy especial, ¿no? Donde, digamos, los fiscales lo catalogan como compuesto por por partidos que son bandas delincuenciales. Entonces, claro, frente a una situación así, ha tenido Vizcarra, yo creo que se ha visto obligado a tener que usar el voto de confianza que nunca se había usado porque no le quedaba otra alternativa. Y desde esa perspectiva yo creo que es un instrumento importante y que debería ser usado, yo creo, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que hasta ahora no ha habido ningún presidente que haya cerrado el Congreso, y podría ser una forma ejemplar hacia el futuro, decirle, miren, congresistas, los peruanos les pagamos su sueldo, pero no para que vengan aquí a discutir, a pelearse, a bloquear, a no dejar gobernar y a robar. Y si ustedes hacen eso, se van a su casa, porque no vamos a seguir pagándoles un sueldo para que ustedes obstruyan el cambio y el desarrollo del país. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es importante tener en cuenta la posibilidad real de cerrar el Congreso. Ahora, todos preferimos, por supuesto, que no se cierre y que conversen como gente decente, a favor del cambio, de mejorar las cosas, pero tenemos una gran duda sobre eso, ¿no? Hay una duda por la composición, digamos, de este Congreso. Ahora, le podrías decir, pero, mire, doctor, la composición del Congreso la decidió el pueblo. Así es, o sea, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Keiko Fujimori y Fuerza Popular tienen mayoría en el Congreso
habiendo obtenido solamente el 36% de los votos. Eso es verdad. ¿No? Es decir, el 64%, más de la mitad, votó en contra de Fuerza Popular. Sí. Sin embargo, ellos tienen mayoría en el Congreso. Entonces, en su mejor momento, Fuerza Popular, con el 36%, no representó la mayoría del Perú. Y ahora que ha disminuido, su capacidad de representación es mucho menor. Aún más, de los 73 congresistas que sacó Fuerza Popular en el Congreso, 11 eran solo del partido. 11 militantes. 11 militantes, que siguen siendo el núcleo duro. Así es. Pero los 62 restantes, la gran mayoría, no lo son y ahora lo son menos. Así Entonces, es. un partido compuesto por 11 no es un partido fuerte ni organizado. Y si esos 11 están siendo investigados por corrupción, varios de ellos, Claro. digamos, su posición también es débil. Es débil. Entonces, Pero todavía tienen la fuerza de los números, ¿ah? tienen la fuerza de los números y el control político De las comisiones. de las comisiones. Claro, porque eso le comentábamos al público. O sea, hoy en día Fuerza Popular tiene 53 congresistas, lo que representa un 40% de peso en cada comisión. Sin embargo, mantienen el 52, 53%, 56% en todas las comisiones, porque no se ha cambiado la composición de las comisiones. Por lo tanto, a la hora de votar temas claves, sigue manifestándose una voluntad que efectivamente ya no corresponde ni siquiera al peso que Fuerza Popular tiene. Y ese es un problema. No, claro, ese es es un un problema problema de porque la ahora, si se hubieran cambiado las comisiones, estaríamos en otro contexto. En otro contexto. ¿No? Estaríamos ya viabilizando las reformas. Entonces, ellos mismos han trabado eso y ellos mismos puede ser que estén generándose su propia destrucción. Bueno, en política pasa eso, ¿no? Es decir, cuando el ataque al adversario es, digamos, muy duro, terminas hundiéndote con el adversario. Y tenemos varios ejemplos en la historia del Perú. Miren a Alan García. Alan García atacó a tanto a Nadine Heredia y a Iván Tumala, pero sobre todo a la esposa, que cuando fueron las elecciones del 2016 pasaron la valla de milagro. Así es. Y lo que le pasó fue eso, que atacó tanto que se volvió un personaje desagradable al público, por otras razones, pero también por esa. Igual, o sea, ¿qué le espera? Esa es una gran pregunta política y todos tenemos gran curiosidad. ¿Cuál va a ser el destino de estos partidos en el 2021? Sobre todo el APRA y Fuerza Popular. O sea, ¿qué porcentaje de votación podrán sacar? Eso es muy interesante de ver después de este periodo, ¿no? Por ahí que todavía tienen arraigo, por ahí que no. En las encuestas no aparecen muy arraigados, pero puede ser que, digamos, resuciten. La política es así. Entonces hay todavía mucho por discutir. Ahora, esta famosa historia, aparecieron varios abogados, algunos con conflicto de interés, hay que decirlo, señalando que en realidad pedir que se respete la esencia de los proyectos era inconstitucional. Y así lo han repetido varios congresistas de Fuerza Popular, que el Ejecutivo no podía poner ni plazos ni materia, porque eso sería sustituir el rol del Congreso. ¿Cómo responde esa inquietud? Mira, hay que partir de hechos políticos muy claros que a veces nos olvidamos. Este gobierno, Fuerza Popular y otros partidos prometieron la reforma política y electoral en la campaña. Sí, Tan ¿no? es así que cuando Fuerza Popular llega al Congreso, ¿no? Se enseñorea en el Congreso, nombra una comisión encabezada por Patricia Donaire Así es. para justamente hacer una propuesta de ley de reforma político-electoral. Y ella, yo creo, con muy buenas intenciones, reúne a todas las bancadas, a todos los partidos, trabajan meses, gastan un montón de plata en asesores, Así es. y sacan un proyecto de ley que me parece que era bastante aceptable, que habían recogido toda la legislación dispersa, la habían sistematizado, articulado, y habían propuesto algunas reformas de consenso, ¿no?, de todas las fuerzas políticas. Esa propuesta de ley se la presentan a la Comisión de Constitución, creo que estaba Miki Torres, y la mandan a la basura. Así es. Dice que es un insumo más. Así es. Entonces, si este gobierno, si Fuerza Popular hace su ley y su misma ley la rechaza, su reforma política la rechaza, la que han hecho ellos, imagínate tú la que hace el Ejecutivo. Aún más, si el Ejecutivo ha propuesto una reforma política, es porque el Parlamento, cuando tuvo su oportunidad, no la hizo. Así es. Entonces, como el Congreso no la ha hecho, no ha querido hacerla, digamos, porque tenía un proyecto de ley, pero no quiso hacerla,
teniendo la mayoría, teniendo su propio proyecto, entonces obligan al Poder Ejecutivo a tener que hacerla. Y ahora que el Poder Ejecutivo la quiere hacer, ellos ponen una serie de trabas y van a tratar de obstaculizar, porque está probado que no quieren hacerla. Ahora, en ese momento, ¿qué puede hacer el presidente? Ya votaron la confianza que sí. Obviamente no quieren ser disueltos, ¿no? Pero al votar que sí, eso tiene una consecuencia. La consecuencia es, bueno, acepto los proyectos de ley del Ejecutivo. Pero la señora Rosa Bartra, que ha votado no, pero que preside la Comisión de Constitución, dice, no, nosotros vamos a tener un proyecto diferente. Mira, ¿Qué se puede hacer ahí desde el Ejecutivo? o sea, cuando Del Solar ha pedido el voto de confianza, ha pedido el voto de confianza sobre unos puntos concretos, unos proyectos de ley concretos, y remarcando en cada caso cuál es la esencia de cada uno de estos proyectos. O sea, en el voto de confianza ha pedido un voto de confianza con las esencias incluidas, Así es. porque así lo ha pedido Así es. frente a todo el Perú. Y el Congreso ha aprobado estas propuestas con las esencias exigidas o pedidas o solicitadas por Del Solar. Entonces el Congreso ya aprobó las esencias. Ahora, a los que dicen, pero no estamos sujetos a mandato imperativo. No están sujetos a mandato imperativo porque ellos tienen la posibilidad de decir no aprobamos, Claro, no queremos, no. se acabó. Claro. O sea, son libres de aprobar o no aprobar, no es imperativo. Claro. Si fuera imperativo es que sí o sí. Claro. Pero no, aquí sí o no. Pero es bajo chantaje. Porque me cierras. Bueno, no es un Extorsionado. chantaje, eso no es un chantaje, es una ley, digamos, una norma constitucional. Y una norma constitucional no es chantaje, Claro. es equilibrio de Ahora, poderes. lo ¿no? que podrían decir a futuro es que efectivamente esto necesita un mayor desarrollo en la propia Constitución, porque no queda muy claro este punto. Para mí sí queda clarísimo, pero si no queda claro para los receptores, debería tener que quedar bien claro, ¿no? Las iniciativas del Ejecutivo se aprueban tal como el Ejecutivo las manda. Así es. Y el Congreso está en la libertad de aprobarlas o no aprobarlas. Claro, pero el Congreso sostiene hoy que no. Es más, acuérdese de usted. Es que no puede sostener que sí. Claro. Si ellos no quieren hacer No la quieren, reforma no política. quieren, evidentemente, No. pero digamos, cuando esto estaba ahí en la Constitución, Mauricio Mulder se da cuenta, no había sido usado todavía ya con Kuczynski en el poder, él introduce una reforma al reglamento del Congreso, que es una forma bien, digamos, sutil y descarada, si quieren, de no pasar por la observación del presidente de la República, sino lo redujo al reglamento del Congreso. Y en el reglamento del Congreso él modifica la cuestión de confianza en la Constitución, dice dos cosas. La primera es que se tienen que ir todos los ministros cuando cae el gabinete, y la segunda es que la cuestión de confianza no es ni para leyes ni para mecanismos de control político sobre los ministros. Ninguno de los dos. Y al colocar eso, claro, cuando en julio del año pasado o en agosto se presenta Villanueva con la cuestión de confianza, le dicen, no señor, cuestión de confianza para políticas generales del gobierno. Entonces el señor Villanueva dice, bueno, acá están mis proyectos, pero sí, lucha contra la corrupción. Ah, ya, sí, se lo aprobamos. Pero proyectos como nosotros queramos. Entonces queda ese antecedente. Y hay gente que cree que de verdad la cuestión de confianza es para política general del gobierno. Hasta que en noviembre el Tribunal Constitucional dice, esto es para todo, para lo que quiere el gobierno. Y cambia completamente la situación. O sea, y esto ya está definido a nivel del Tribunal Constitucional. Pero aparece el señor Blume, que es el presidente, que tiene un voto singular, de apoyo además, con mayor énfasis, digamos, y dice que no se puede reformar la Constitución, que el presidente no puede usar la reforma constitucional, o sea, la cuestión de confianza para reforma constitucional. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, Generando gran confusión, ¿no? La explicación que yo encuentro, en haber varias por supuesto, pero la que yo encuentro es que Blume está reflejando una tendencia desesperada de algunos sectores de que se ven ya acorralados y muchos de ellos cumplen la cárcel, ¿no? O sea, se están jugando la cárcel, se están jugando posiciones políticas, que significa mucho dinero también, ¿no? Están en juego ahora muchas cosas en el país, está en juego la posibilidad de pasar esta crisis de partidos políticos, de representación política, de hartazgo de la población con su clase política y sus instituciones, como el Congreso, ¿no? Y esa oportunidad no la podemos pues dejar pasar. Entonces, por eso estamos dando una lucha muy fuerte
contra todas estas personas que con dientes y con uñas están tratando de aferrarse, incluidos algunos representantes del Tribunal Constitucional. Así de grave. Así es, yo lo veo así. Yo también, pero nunca... Yo lo que digo es que acá hay abogados con conflictos de interés. O sea, han desfilado abogados diciendo, por ejemplo, que si el Congreso decía no habían dos cuestiones de confianza ganadas por el Ejecutivo, porque la de Zavala no valía, porque era de otro gobierno. Eso yo lo he escuchado al doctor Aníbal Quiroga, diciendo que eran otro gobierno. Bueno, Aníbal Quiroga también tiene una posición muy clara, no muy, en el fondo muy parecida a la de Blume probablemente, y representan los mismos intereses políticos, ¿no? Eso está claro, y digamos esto está sirviendo también para delimitar un poco los campos. Eso es interesante, ¿no? sí. Estamos viendo cómo se va alineando la gente, ¿no? Y eso está bien, porque ya esos campos comienzan a aclararse. A sincerarse, claro, ¿no? A sincerarse, y esos campos van a ser de donde finalmente van a ser los candidatos para el 2021, probablemente, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que la gente cree, después de escuchar esto, y es lo que a mí me da mucha pena, es que la profesión de abogado sirve para todo. O sea, que el abogado, tú lo contratas y es una especie de muñeco ventríloco que dice lo que tú quieres que él diga. Santos Quequisola decía, ese es un abogado de alquiler. De alquiler, claro, ¿no? pues. O sea, que te contratan y tú dices, bueno, lo que dice quiere escuchar el cliente, pero le das un revestimiento pues jurídico, ¿no? Con citas algunas cositas. Lo adornas bonito, que tenga lógica, que tenga alguna lógica jurídica, y puedes confundir. Yo los bauticé acá como los doctores Truquini, porque sacan un truco, ¿no es cierto? Pero el problema es que no eran pocos, ¿eh? Y Rosa Bartra consiguió una colección y los sentó a todos en su comisión de Constitución, y en protesta algunos congresistas se pararon y se fueron, porque varios tenían evidente conflicto de interés. Pero evidente conflicto de interés. Mira, el Congreso está en una situación muy delicada. Yo nunca en mi vida había visto marchas masivas contra el Congreso. Sí. Yo siempre había visto marchas contra ministerios, el SUTEP marchaba contra el Ministerio de Educación, nosotros contra el Ministerio tal, contra el de Minería, contra el presidente, normalmente. Pero nunca marchas contra el Congreso. Perdón, ¿y marchas de apoyo a la Fiscalía? Tampoco, ni a jueces, ni a fiscales, que les hagan canciones al juez Carguancho. Claro. O sea, nunca hemos visto eso. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la población está focalizando el problema de la corrupción en el Congreso, ¿no? Y quienes están defendiendo, digamos, la lucha anticorrupción, como jueces y fiscales valientes, o el Poder Ejecutivo, que está asumiendo algún rol en eso, algún rol en esto, y un rol importante, ¿no? Y esperemos que lo siga asumiendo. Pero si este Congreso, yo creo, en estos momentos no viabiliza la reforma política como la plantea el Ejecutivo, se está jugando seriamente la posibilidad de que lo cierren, y van a pasar a la historia como el Congreso corrupto, mafioso, que fue cerrado por un presidente valiente que se atrevió, ¿no?, a dar un golpe sobre la mesa y decir: ustedes, traferos, obstaculizadores de la reforma política, de la moralización, váyanse a su casa. El pueblo ya no los quiere, no les quiere pagar un sueldo para que no hagan nada, y en todo caso pongan obstáculos. Esa es la posibilidad real, y que la mayoría de la población lo quiere. Eso es lo terrible, ¿no? Porque no debería ser así, ¿no? Terrible desde un punto de vista. Claro, desde el punto de vista, digamos, institucional, deberíamos tener un Congreso pues respetable, ¿no? Bueno, pero no es el caso, es el peor Congreso de que recordamos, lleno de mafiosos y sinvergüenzas. Entonces, el presidente tiene ya casi la obligación de mandarlos a su casa, y sería un ejemplo para los futuros congresos saber que si no cumplen con su función, si no trabajan en función del cambio y se dedican a pelearse y a obstaculizar y censurar ministros, qué sé yo, se van a su casa. Ahora, en lo que decía Chirinos en esta discusión era que el pueblo decida, porque al final, cuando tú disuelves el Congreso, le entregas al pueblo nuevamente la posibilidad de crear otro Congreso, y ese otro Congreso podría volver a tener mayoría fujimorista si el pueblo así lo decide. Así es. Entonces, o no, pero que el pueblo decida al final, esa era la ley. No decía ni el Ejecutivo ni el Legislativo, decía el pueblo. ¿Qué mayoría le dan al que está en el gobierno? Y hay un problema para Vizcarra bien complicado. Vizcarra no tiene partido, no tiene inscripción, no tiene nada, no tiene un Dios te salve. Entonces, un nuevo Congreso a él, políticamente,
no necesariamente le va a aportar una mayoría. Y menos aún con la regla de la no reelección. Es decir, los partidos se van a guardar sus cuadros, y muchos cuadros van a decir, yo en esta no postulo, porque es un congreso de 18 meses, ¿no? Yo me guardo para el 2021. Incluso algunos partidos que puedan temer perder su inscripción, tal vez ni siquiera postulen. Ahora, eso crearía un congreso que no sabemos cómo va a ser. Realmente sería un albur. Y el albur en política muchos los pone muy nerviosos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿podría ser peor que este? Hay gente que dice que eso es imposible. Mira, tú sabes que la historia del Perú, de América Latina, está llena de líderes políticos, de caudillos sin partidos. Sí, claro. ¿No? El último ejemplo ha sido probablemente Fujimori. ¿Ah, sí? Fujimori no tenía ningún partido y Pero gobernó 10 años. En alianza con las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, buscas tus aliados. Claro, poder Uno fáctico. busca sus aliados. Así es. Vizcarra tiene sus aliados también. Bueno, los gobiernos regionales le han respondido, ¿no? Con el poco poder que tienen, pero le han respondido. La población, ¿Y la población? la reserva moral de la población, Sí. movimientos sociales, También. medios de comunicación. Y cuando hablo de reserva moral del país, estoy hablando de la reserva moral que existe en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en los periodistas, en los académicos, en los abogados, en todos lados. Y esa reserva moral aflora en ciertos momentos, se une y golpea. Y ha golpeado. Sí, claro. Y ha golpeado de una manera contundente, en la calle también, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con la teoría de que si bien en el Perú no hay partidos políticos, hay muchos políticos sueltos que hacen sí. política, Sí, sí, sí. ¿no? Mucha gente de estos partidos, digamos, que se sintieron desilusionados con sus partidos, que son gente de buen nivel, preparadas, hacen política no solo en Lima, sino en provincias. Uh-huh. Y esos políticos son los que están creando esta situación y ese respaldo que Vizcarra está encontrando, quizás en políticos no partidarizados. Uh-huh. Entonces es un movimiento, digamos, interesante, ¿no? Pocas veces visto, como tú dices, un presidente que no tiene partido, pero recibe un apoyo de la población mayoritario, porque ganar un referéndum con 90%, Sí, no es cualquier cosa. ningún presidente con partido lo ha logrado, y este que no tiene partido lo logra. Sí. Entonces, claro, es un caso sui generis, interesante, pero demuestra que, digamos, está construyendo una red de apoyo y que te apoyen todos los presidentes regionales o gobernadores regionales, no es poca cosa. O sea, si tienes la calle, tienes los presidentes, tienes parte del Poder Judicial, de la Fiscalía. Ahora, el presidente se enfrió, ¿ah? Venía embalado y de repente en diciembre, y de repente llegó el verano y se enfrió. Llegaron los helados y se enfrió. Enero, febrero, marzo, si se hubieran cambiado la conformación de las comisiones, si hubiera sacado ahí nomás la reforma política, si apenas se la entregaba la comisión, no se la han apoyado como un mes, o sea, digamos, si hubiera mostrado más. Oye, Salvador Solar toma eso, digamos, como una muestra de que ellos no han querido imponer, ¿no? No nos hemos apurado, no lo trajimos cuando pedimos el voto de investidura, lo hemos traído después. Claro, pero en realidad la sensación que tenía la población es que no tenían ningún interés en la reforma política. Como que ya habían ganado. Yo ya gané, sí, ¿no? Ya gané el partido, entonces ¿para qué me voy a...? No, ya gané el partido. Y ese problema lo hemos tenido que arrastrar en estos tiempos, porque esa demora no solamente le ha hecho perder 20 puntos de popularidad a Vizcarra, que eso sería lo de menos, ha hecho que no tengamos reforma, pues, que eso es lo más complicado. Así es. Y que esté al borde de no tenerse, porque si no se aprueba este mes, o sea, en el mes de junio, tal vez un poco de julio, ya no hay ninguna posibilidad de que se aplique para las elecciones del 2021. Así es, yo creo que el enfriamiento de Villanueva, El enfriamiento. digamos, que ha creado parte de este problema también, Claro. se debe, yo creo, por lo menos a dos razones. Una, que no es un político experimentado, la verdad. No es un político experimentado. Y segundo, que tampoco, digamos, es un gran reformador que ha hecho su campaña planteando una serie de reformas, tampoco. Digamos que se ha encontrado una coyuntura política que no esperaba, donde, digamos, o se lanzaba, digamos, contra un Congreso que lo quería controlar, dominar, y si no hacía lo que quería, lo vacaba y lo votaba. Claro. O se distanciaba, confrontaba,
¿no? Y se mantenía en el poder. Claro. Entonces no le queda otra posibilidad que seguir confrontando y llevar adelante las reformas que el Perú necesita, para suerte nuestra. Así es. Vamos a la pausa, regresamos de esta lucha, confrontación, colaboración, que es básica en ciencia política. Volvemos con eso. María. Bueno, acá estamos nuevamente con el doctor Carlos Fernández. En la pausa estábamos diciendo que era el difícil arte de la negociación en política, ¿no? Que claro, para que poder negociar, tenemos que negociar más o menos entre pares. Es decir, yo sé que más o menos tú vas a confiar en lo que me estás, yo puedo confiar en lo que me estás ofreciendo. Es decir, tienes palabra y tú puedes confiar en que más o menos yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. El problema es que en esta lucha política que arrancó en julio del 2016, las partes no confían ninguna de las dos una en la otra. O sea, ni el fujimorismo confía en el gobierno y ni el gobierno termina de confiar en el fujimorismo. Y así es imposible una negociación. Imposible. Así es. Y aún más, yo diría que ni siquiera dentro de Fuerza Popular Se confían entre ellos, claro. se confía entre ellos, ni siquiera entre los hermanos Keiko y Kenji. No se confía. ¿Qué Sí, pasó sí. con la negociación con El indulto de su padre, con el sí. indulto de su padre? O sea, Keiko le mandó un espía, pues el Mamani a Kenji, Claro. ¿no? Y se engañaron entre ellos, entre los hermanos, entre el mismo partido. Imagínate cómo no van a engañar a sus enemigos, Claro. si entre ellos, entre hermanos, se engañan. Y no hablemos del APRA. Claro. O sea, el APRA, digamos, yo hice un seguimiento una época por un trabajo que estaba haciendo, los congresos del APRA para nombrar candidatos al Congreso. En los mismos congresos del APRA, entre los mismos apristas se hacían fraude. Entre ellos mismos se hacían trampas, se engañaban y tenían que anular las elecciones. Entonces, si entre ellos, entre compañeros, se hacen trampa, se engañan, ¿cómo no se lo van a hacer a sus enemigos? Claro, con mayor razón. Entonces estamos frente a ese par de organizaciones negociando. Entonces es muy difícil negociar con personas que la Fiscalía de la Nación les llama grupos organizados delincuenciales o algo así, ¿no? Organización criminal, se llama. Organizaciones criminales. Entonces sentarte a negociar con partidos políticos catalogados por la Fiscalía con ese nombre es muy difícil. Es muy difícil y claro, y confiar menos. Entonces, el futuro desde esa perspectiva es poco halagüeño. Lo único que nos puede, digamos, hacer salir alguna esperanza es que los congresistas estén asustados, como está cambiando la coyuntura tanto. Muchos de ellos, si ahora no muestran una actitud favorable al cambio y a las reformas, una vez que cambia el tema de la inmunidad, le cierran el Congreso, pueden acabar presos. Bueno, es lo que ha dicho Salaverry, yo me voy a mi casa, ustedes se van a Castro. Y es la verdad. Yo creo que si varios congresistas fujimoristas no se alinean como se están alineando felizmente porque han aprobado el voto de confianza, pero si no continúan con una actitud frente a la población a favor de las reformas y lucha contra la corrupción, pueden acabar presos, se están jugando la cárcel ahora. Bueno, el señor Becerril fue muy honesto, ¿no? Y lo dijo, Así ¿usted es. cree que si no hubiera inmunidad parlamentaria, ¿yo dónde estaría? Sin duda alguna, dijo, estaría preso. Y esa Sin posibilidad se abre cada vez con mayor claridad hacia el futuro, porque todas estas reformas van a apuntar hacia eso. Entonces yo creo que hay un buen sector de congresistas fujimoristas que se están jugando la cárcel. Ahora. Ojalá que lo entiendan así, porque la verdad es que la gran mayoría, hay que decirlo, no tienen formación jurídica, a pesar de que tienen que hacer leyes, ¿no? No estoy diciendo que sean abogados, formación jurídica, nada más. Y es complicado poner en manos de personas que no tienen formación jurídica la hechura, pues, de las leyes más importantes del país. Entonces, los que sí tienen formación jurídica dentro de ese grupo son los que llevan la voz cantante. Y esas voces no necesariamente están del lado, pues, de la democracia, de la Constitución, de los valores democráticos, no necesariamente. O están involucrados en investigaciones o también. están involucrados en investigaciones complejas, ¿no es cierto? Entonces, eso es complicado. Y volvemos al punto inicial. El señor Kuczynski tiene en este momento arresto domiciliario. Alan García se suicidó. Keiko Fujimori está presa. Esas fueron las fuerzas que ganaron las últimas elecciones. Entonces, estamos efectivamente
gobernados por una persona que llega por sucesión presidencial, que le tocaba, pero que al mismo tiempo tampoco tiene ningún respaldo político propio. Es una situación muy inestable. Sí, ahora, en otras circunstancias, si hubiéramos estado en los 60s, ya había un golpe militar. así es. En Ahora, los 60, 70s, golpe militar de hay todas que- maneras. si lo vemos en perspectiva histórica, ¿no? Lo que se puede apreciar es que a partir, digamos, del primer gobierno de Alan García, yo tengo por aquí un cuadrito. Desde el que te lo voy a 85. dejar. Para los chicos que no saben cuándo fue el primer gobierno de Alan García, Sí, 85. en 1985, con el primer gobierno de Alan García, se inicia un ciclo de corrupción Claro. que todavía no termina, ¿no? Y ese ciclo de corrupción se refleja en una serie de No. encuestas. Yo tengo una encuesta acá que te la voy a dejar, Ajá. donde sostiene, ¿no?, que tanto el gobierno de Belaúnde Terry, que era un gobierno, segundo Claro. gobierno conservador, digamos civil, como el gobierno Claro. de Velasco militar y progresista o izquierdista, como quiera llamársele, Ajá. tenían un 98% de percepción que no eran corruptos. Claro. Solo un 2% pensaba que eran corruptos. Claro. Y del 2% se pasa al gobierno de Alan García al 30% de percepción de corrupción. Claro. Es decir, aquí hay un quiebre y después a Fujimori 53%. Claro. ¿No? Entonces, hay un Ahora, momento... esta encuesta es interesante, pues, una encuesta realizada en Lima en el año 2008, ¿ok? Y claro, uno recuerda, ¿no? Así Entonces, es, claro, está los fresca jóvenes, la- los jóvenes acá no saben quién es Velasco, pues, pero existió, les juro. Entonces, claro, el recuerdo del último es el recuerdo más grave que tenemos. Y claro, acá Alejandro Toledo sale muy bajo el 2008, porque cuando dejó el gobierno, Toledo, tenía fama de muchas cosas. De mitómano, borrachoso, impuntual. Pero no se le acusaba todavía de las coimas que hoy se Así es, conocen. de corrupto. Claro, lo que era la esperanza de la población era que con la caída de Alberto Fujimori, ese ciclo de corrupción se había cortado. Lo que Lavallato nos trae es la terrible verdad de que ese ciclo de corrupción no se cortó, sino que se mantuvo. Así es. Ahora, si tú sumas los dos gobiernos de Fujimori, Así es. son 10 años. Sí, claro. Si sumas los dos gobiernos de Alan García, 10 años. 10 años, 20 años. Entre ellos dos gobernaron 20 años el Más Toledo, Perú. Claro. aunque Toledo Humala 10. él y nosotros- su grupito fueron los que robaron. Yo creo que Claro. tuvo muy buenos ministros. Quizás su principal virtud fue elegir buenos ministros. Exactamente. Yo creo que fue lo mejor que hizo. Así Y cuando es. él se iba a Pero Punta Sal tampo- y claro. gobernaban sus ministros, nos iba muy bien. Cuando Claro, pero- regresaba, Claro, se pero- enredaba todo, ¿no? Pero el problema con Toledo en realidad fue justamente que no construyó un partido, no dejó nada, hoy no queda nada, nada. No queda una institucionalidad detrás de él, era un caudillo Es que sin partido partido. es control. Claro, Y Ollanta tampoco quiso formar un partido, Claro. su familia, para Claro. que nadie lo controle. Claro. ¿no? Ahora, volviendo al tema de la verdad. visión histórica, entonces tenemos un ciclo de corrupción que se inicia en el primer gobierno de Alan García en 1985, que trata de ser revertido por Paniagua. Así es. La primera oleada, digamos, anticorrupción, pero que Toledo la trunca, ya sabemos por qué. ¿No? Y empieza a bajar. Con Alan García ni hablemos. Claro. Entonces, tenemos casi 30 años donde han habido gobiernos, 20 con corrupción. así es, nombrando fiscales, nombrando jueces, metiendo gente al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a todos los ministerios. Entonces, yo lo que le digo a mis alumnos es que la tarea de esta generación, así como las anteriores, pues levantamos al Perú de la crisis económica o la quiebra en que nos dejó Alan García. Más de 10 años, pero llegamos a ser el primer país que crecía en América Latina, después de Así haber es. sido quebrados. Quebrados. Sendero, el terrorismo, nos demoró 10, 15 años luchar con el terrorismo y ganamos. 70.000 muertos, un costo Altísimo. alto, pero ganamos. Entonces los peruanos ganamos. Ahora, ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál es el gran reto? Luchar contra la corrupción, limpiar de corruptos al Estado peruano, incluido el Congreso. Y esa es la tarea que va a demorar 10 años, 15 años, y se va a ganar, yo creo, pero recién estamos empezando, ¿no? Esta es la generación de los fumigadores. Van a tener que fumigar, digamos, en muchas instituciones del Claro, Estado. ahora, lo bueno es que se ha empezado de arriba para abajo, ¿no? O sea,
los líderes se están yendo a prisión. Normalmente, la lucha contra la corrupción en el Perú ha sido intensa en los mandos más bajos, ¿no? Como digan, los que roban gallinas. Esos todos van presos. Chicos. Los peces chicos, pero nunca los peces grandes. Lo que ha pasado con el caso Lavallato y ahora con el Lavajuez, que para el Poder Judicial es una magnífica noticia, porque ese caso ha removido a todo el Consejo Nacional de Magistratura, que era una vergüenza. Era una vergüenza desde todo punto de vista, desde el punto de vista académico, moral, delincuencial, etcétera. Lo ha removido entero. Tenemos la esperanza de que se nombre uno nuevo. Vamos a ver qué pasa. Ojalá en medio de eso. Doctor, ¿usted no quiere postular? Muchos no quieren postular, pues. Yo creo que mucha gente que está en la reserva moral del país, que no le interesa el poder o la política, quizás postule para este congreso de año y medio. Claro. Eso sí. Para cerrar. Eso sí. Para cerrar. O sea, no, entrar y cerrar las reformas. Yo le dije que a la haya que audiencia hacer. acá, no le dije, miren chicos, yo les apuesto lo que quieran, que estos votan que sí. Ahora, si votaran que no, ya, ¿qué les apuesto? Les apuesto que yo postulo al Congreso. Como sé que no, Bueno, tú estás en la reserva moral. claro, pero como sé que no va a pasar, no tengo problema con la apuesta. Entonces yo le dije, Como dice mi hija menor, nunca digas nunca. no, pero no va a pasar, pues, porque estos, ¿qué van a soltar? Pues imagínate, ¿quién va a soltar eso? ¿A 2 años de irte lo vas a soltar? Ni hablar. Ni hablar. Bueno, si es así como tú dices, y yo sospecho también que va Claro. a ser así. No estoy convencido, porque Claro. tú sabes que cualquier Todo cosa, puede es. pasar. Pero es lo más probable, digamos, ¿no? Claro. Pero si es así, entonces el gobierno tiene que imponer realmente sus esencias y la naturaleza, sus leyes y defender tal cual y que no les cambien las cosas, sino que cierre el Congreso y va a ser una lección para el futuro. Además la población va a estar feliz, va a festejar. No, sí, festejar. Va a haber festejos en el Perú. Claro. Era como cuando, no fue así, pero la gente decía, si detienen a Alan García, feriado nacional. Nos dicen que ya incluso en Spotify habían seleccionado 50 canciones que solamente se podían activar el día que Alan entre preso. Claro, nunca estuvo preso. Una fiesta, o sea, ya había una fiesta organizada. Organizada. Pero por una razón, no es por, los apristas piensan que es por odio, no, es porque fue una persona que siempre, y lo hizo hasta el final de sus días, siempre se libró de la acción de la justicia. Vivió huyendo de la justicia. Exactamente. Entonces, Fugando. y la gente decía, ya no, pues no puede ser, ¿no? O sea, ha intentado todas, ya no le queda. Y él, efectivamente, para huir de la acción de la justicia, su último acto de vida fue eso, fue una huida. Además, un escape. lo increíble es que la población tanto no le creía nada a Alan García que ni siquiera le cree que se haya suicidado. Sí, no fue terrible. Hay un 70% creo de la población que ya no no tanto, cree. ya no tanto. Las Bueno, primeras horas sí fue, no. Las primeras horas era uno bien extendido, tenía que pero matarme. la gente no le cree a ese nivel, ¿no? Entonces, ya ha sido presidente 2 veces. Claro, y no le cree que se ha muerto, o sea, que se ha suicidado. Ya que no te crean que te has suicidado, es terrible, ¿no? Ya felizmente ya se calmó el chisme, pero Sí. fue terrible. Las primeras horas y los primeros días, no, esto es un truco. Es un truco. Dicen, no es ningún truco, es un truco. Tiene que ser un truco, este hombre está lleno de trucos. Pero en fin, en eso estamos. Y nada, bueno, nos tenemos que ir despidiendo, tenemos alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Por qué el Congreso tiene que debatir los proyectos de ley si lo que está pidiendo es justamente confianza para que el Ejecutivo los promulgue? Si el Congreso los debate y modifica, entonces no le está dando confianza. Es una buena pregunta, porque en realidad, claro, en un esquema muy rígido, sería casi como un otorgamiento de facultades, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué los debate de todas maneras el Congreso? Porque me parece que, según la Constitución, quienes aprueban, ¿no?, las leyes y cambian los Claro. artículos de la Constitución es el Congreso. Claro. Entonces el Congreso, si bien ha aceptado las propuestas de Vizcarra, ha aceptado la reforma política, ha aceptado las esencias y la naturaleza y el fondo de estas reformas, por otro lado también según la Constitución, pues ellos son los que tienen que dar las leyes o no darlas, tienen esa libertad. Pero si las dan, van a tener que respetar, digamos, el núcleo central de estas leyes, el sentido, el espíritu de estas leyes, pero sí pueden mejorarlas. Nadie está en contra de que las puedan mejorar, o sea, hay una serie de cosas probablemente que a través del debate, incluso con el Poder Ejecutivo, se van a poder mejorar. Ahora, hay que decirle a esta persona que, a ver, el presidente puede
hacer cuestión de confianza una delegación de facultades, sí puede. De hecho, algunos presidentes del Consejo de Ministros, cuando se presentan en la investidura, han solicitado un otorgamiento de facultades y han hecho cuestión de confianza de ellos y se lo han otorgado. Pero para reforma constitucional no se puede por otorgamiento de facultades. Ese es el tema. Ahí tiene que participar el Congreso obligatoriamente. El presidente tiene iniciativa, eso sí, pero no tiene la posibilidad del presidente promulgar una ley de reforma constitucional, ni con referéndum. Tiene que pasar por el Congreso obligatoriamente. Y algunas de las solicitadas sí pasan por reforma constitucional. Hay otra pregunta de Edgar, dice, ¿qué es la esencia? Eso no está bien definido en lo que han presentado. Si hacen una jugada como la de la bicameralidad. Una pregunta, ¿qué es la esencia? ¿Qué es la esencia? Mira, la esencia es el sentido de una propuesta, lo que esa propuesta persigue, ¿no? Esa es la esencia. Y esa esencia, el objetivo de cada proyecto que ha presentado el Ejecutivo ha sido, además, claramente expuesto por el primer ministro. O sea, no es una entelequia, o sea, no es algo abstracto, no. Salvador del Solar ha dicho, este proyecto de ley tiene una esencia, tiene un sentido, tiene un objetivo, y el objetivo es este. Y lo ha hecho claramente. Entonces ahora yo creo que ya están claras las cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, esta pregunta. A ver. ¿Usted ve un panorama, doctor, en las próximas elecciones del 2021 entre Chibolín y Antauro Humala? Yo siempre digo eso, que como va la cosa, es que de verdad, pues, este tema de los venezolanos, yo lo he experimentado todo este fin de semana, y por culpa del presidente, hay que decirlo también, y del ministro del Interior, ha lamentablemente exacerbado la xenofobia. Es impresionante. Entonces, propuestas de como Ollantumala, que son normalmente xenofóbicas. Antauro. Antauro, me equivoco con el hermano. Ricardo Belmo, ¿no? Son propuestas que se basan siempre en mentiras, pero son muy populares. Y podrían triunfar. Y hay gente que tiene mucho temor de eso, que nos pase la de Bolsonaro. No por la derecha, sino más bien por la izquierda. Proyectos totalitarios, fascistas, xenofóbicos, pero que al mismo tiempo no reconocen derechos constitucionales, libertades individuales, complicadísimos. Pero eso puede ser por la idea del orden, ¿no? O sea, como no tenemos orden, el orden tiene que primar sobre la libertad. Entonces vamos a un proyecto de orden. Y ese es el problema. Sí, bueno, en el Perú hemos vivido varias coyunturas así. Yo creo que mucho de esto está en función también de nuestro futuro económico, ¿no? Generalmente cuando la economía más o menos está estable o crece, ¿no? El nivel de tensión política, polarización es menor, ¿no? Y si, digamos, este Congreso finalmente entra en razón, ¿no? Y intenta reflejar la voluntad del pueblo que quiere cambios, quiere renovación de la política, yo creo que podemos entrar en una etapa de mayor tranquilidad, de mayor gobernabilidad, y donde van a empezar, digamos, a actuar futuros líderes políticos. Y hay algunos líderes más o menos jóvenes, más o menos, claro, muchachones, como pues Julio Guzmán, claro, el mismo del Solar, la misma Verónica Mendoza, claro, por ahí saldrán otros líderes más, el mismo Antauro ya empezó su campaña. Entonces ya tenemos en el escenario, digamos, nuevas caras, nuevas figuras, que yo creo que van a seguir saliendo. Pero eso depende mucho de que este Congreso no profundice la crisis, ¿no? Y eso pueda afectar un poco la gobernabilidad del país y se polarice la cosa. Porque o cambiamos nuestro régimen político a través de la vía pacífica, a través del orden, a través de la Constitución, o se va a tener que cambiar a través de otras vías, ¿no? Como la que propone Antauro Humala. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Ustedes no tienen una idea de la cantidad de comentarios xenofóbicos que tengo en mi timeline, que he borrado todos, por supuesto. No se molesten después que los bloqueo, pero yo con xenofóbicos sí no puedo, digamos, no paro con esa gente, ¿no? Y además xenofobia bien preocupante, como les digo, porque estas son los votantes de Antauro Humala del futuro, ¿no? Los que culpan al extranjero de sus problemas locales, ¿no? La inseguridad es culpa del extranjero.
la suciedad es culpa del extranjero. Pero son los chivos expiatorios, Exacto, ¿no? siempre Sí. pasa, la xenofobia es así. Miren, yo les voy a poner un ejemplo nada más. ¿Se acuerdan cuando Belmont nos dijo que miles, cientos de miles de venezolanos iban a votar en las elecciones? ¿Se acuerdan? Y muchos lo repetían y lo repetían y lo repetían hasta que RENIEC sacó un aviso diciendo: inscritos para votar extranjeros. Creo que habían más ucranianos que venezolanos. Había venezolanos uno o 15, una cosa así ridícula, pues, ¿no? Y no eran ni millones, ni miles, ni cientos de miles. Entonces, cuando uno enfrenta la xenofobia con cifras, la xenofobia, digamos, que es consciente de su xenofobia, a veces aprende, pero la otra no aprende. Tú en este momento le explicas a la gente que hay muchísimos más colombianos detenidos que venezolanos, y la respuesta es porque todavía no los atrapan. Y más peruanos también. No, peruanos miles, hay 90.000 peruanos. No, que hay más peruanos presos en Chile, muchísimo más peruanos presos en Chile que venezolanos presos en el Perú. Que hay 3 millones de peruanos viviendo fuera del Perú, que tienen la misma situación que los venezolanos. No hay forma. Entonces, porque creo que en la corteza del cerebro, la parte más primitiva, digamos, hay una especie de sentimiento tribal de que el que viene de afuera, el ajeno, me va a quitar algo. Cuando tú le explicas a la gente que la migración hace crecer el PBI, no te creen. La migración hace crecer el PBI. Cuando tú le explicas que cientos de familias peruanas están viéndose beneficiadas con la migración porque tienen negocios con los migrantes de todo tipo, desde alquilar cuartos hasta darles de comer, entonces la gente no entiende que eso es positivo para la sociedad. Ese grupo, lamentablemente, que pide orden, van a ser los insultos, ¿ah? Parece que yo no trabajara en el centro de Lima. No, parece que yo trabajo con vista al golf. Usted está en su nube, en su grupo social. Oiga, yo trabajo en Camaná, 158 para más señas. Y acá estoy en la mañana y en la noche, en Camaná 320 en la noche. Entonces, ¿de qué me están hablando? Yo acá agarro, miren, yo ahorita me voy acá nomás a la esquina, tiro una piedra en Camaná y va a caer sobre la cabeza de un venezolano de todas maneras. De verdad, tira una piedra al aire y cae sobre la cabeza. Además es gente hay cientos de venezolanos alrededor mío, además, todos los días. Hay gente, y no tengo ningún problema. Hay gente que se olvida que en un momento determinado millones de peruanos salieron del Perú, hay del 3 millones viviendo y fuera. Muchísimos se fueron a Venezuela, se fueron a Bolivia, a Ecuador, a Estados Unidos, a España. No, además y nos recibieron. Los argumentos son, pero ¿por qué el Estado les tiene que dar vivienda? ¿Cuándo les ha dado vivienda? ¿No? Hospitales, los venezolanos pagan su médico a diferencia de nosotros. Los que les dan el CIS es pagado. ¿Ok? Sí, vacunan en frontera, como a todo el que entra en situaciones de peligro humanitario, porque es un peligro para el Perú que entre sin vacuna. Eso es todo. Ahora, yo creo que Además, hasta que no te roben, no vas a entender. Oiga, señor Herrera, que me está escribiendo, me han robado cualquier cantidad de veces en la vida. Todos eran peruanos. Tengo que estar agradecida porque eran peruanos y triste si me robo un venezolano. O sea, yo no entiendo, de verdad. Es una xenofobia bien brava, y obviamente toda esta gente merece ser bloqueada, y ser bloqueada por siempre, ¿eh? Yo a los xenofóbicos, eso sí, no tienen amnistía, porque eso es odio, ¿no? Entonces, sí, es verdad, eso no podemos tolerar. Ahora, xenofobia siempre va a haber. Sí, Hay claro. grupos que no tienen ningún discurso político, ninguna propuesta, entonces se agarran de estas cosas para obtener votos, pantalla, No, además, consejitos, audiencia. ¿no? Por favor, hable de política, ¿ya? ¿Qué cosa creen que es derechos humanos? Estoy hablando exacta. No malogre la imagen que tengo de usted fuera de acá, bloqueado todo. Gente corrupta del alma, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Y como digo, lo terrible es que esto ha sido propiciado por el presidente de la República y por el ministro del Interior, cuando el presidente va a una deportación, como si fuera un show. ¡Ah, acá estamos deportando gente! ¡Vengan! Y a partir de la próxima semana, pasaporte. Entonces, señor, no hay pasaportes en Venezuela. ¿Y por qué cree que lo estamos poniendo, pues? Para que no vengan. Pues no le diga a nadie para que no se nota. Es una cosa espantosa, pero espantosa. Pero acá sí, ¿eh? En fin, vamos caminando.
Nos vamos, Rosa Nos María. vamos, doctor Carlos Fernández, gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a ir, pero no se preocupen, vamos a seguir viniendo. De acá no nos vamos. Y les pedimos a todos que recuerden que Radio Santa Rosa es una radio pastoral que vive de, a ver, ¿de qué vive? De la caridad pública. Así que, por favor, entran a la página web de Radio Santa Rosa, o sea, radiosantarosa.com.pe, y hay un cuadradito que dice PayPal, y ahí nos puede hacer una donación. ¡Yes! Si vieran cómo saltan. Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao, chao.